Muy buenas tardes, hermanas. Es un gran gusto poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo de estudio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder contactarnos, de poder estudiar juntas. Y el día de hoy quisiera comenzar este tiempo de estudio con una pregunta para cada una de nosotras. ¿Seguimos sintiendo el mismo amor, la misma pasión por nuestro Señor Jesucristo y por su obra, así como la sentíamos en un principio, cuando le conocimos, en nuestro primer amor, como dice la palabra de Dios? Seguimos teniendo ese primer amor ardiente, entusiasta, con ganas de trabajar, con ganas de compartir, con ganas de decirle a la gente quién es nuestro Señor y cuál es la esperanza que tenemos en Él. Quisiera que pensáramos, que nos tomáramos un momento para pensar, ¿estoy sintiendo lo mismo? Y si no es así, hermana mía, ¿qué necesitamos para reavivar esa pasión? ¿Qué necesitamos para volver a sentir ese amor, esa pasión por nuestro Señor Jesús y por su obra? ¿Qué será aquello que nos hace falta? Como sabemos, todas las mujeres del día de hoy estamos ocupadas en la casa, con los hijos, con los quehaceres propios del hogar, pero no solo eso, muchas estudian, muchas aparte fuera de casa tienen un trabajo, y eso a la larga, eso día a día nos lleva a ir cambiando y a ir pues enfriando hasta cierto punto nuestro corazón hacia las cosas de Dios. A veces deja uno de leer la Biblia porque pues ya viene uno cansado o hay todavía que hacer que llevar a cabo. A veces pues nos absorbe el trabajo, los estudios o aquellas actividades que estemos desempeñando. Pero realmente como siervas, como hijas del Altísimo, ¿qué necesitaremos para reavivar esa pasión? Quisiera que lo pensáramos y por favor acompáñenme ahora. Amado Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, quisiera darte gracias, mi Dios, por la vida de cada una de mis hermanas. Gracias, Padre, porque nos permites compartir este tiempo. Gracias, amado Señor, porque tu palabra, Padre, es la guía que necesitamos para vivir nuestro día a día. Señor, te rogamos que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Señor, aquellas cosas que necesitamos llevar a cabo para tu gloria y tu honra, Señor. Y que, Padre, pues no solamente quede en un conocimiento o en un deseo, sino, Padre, que llegue a hacerse práctico en nuestro diario vivir. Por favor, Señor, te ruego que me uses para gloria de tu nombre en este tiempo y que bendigas a cada una de mis hermanas que están escuchando, Padre. Gracias te damos y te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanas, vamos a comenzar. El día de hoy nos toca estudiar acerca del libro de Nehemías y estaremos viendo los capítulos 1 al 3, que por tiempo no los vamos a leer, pero pues yo espero que ya los hayan podido leer. Algunas de ustedes pues yo sé que ya conocen la historia, pero vamos a echarle un vistazo un poquito más profundo. Nehemías es un nombre de persona que significa Yahvé consuela o alienta. Y sin duda este hombre necesitaba aliento y consuelo de Dios. Vamos a ver un poquito más acerca de la persona de Nehemías. Él era hijo de Malaquías. Fue contemporáneo de Esdras y del profeta Malaquías. De hecho, pues sabemos que Nehemías en un principio estaba junto con Esdras, más bien con Crónicas, Esdras y Nehemías, era un solo libro. Después del tiempo se hacen las divisiones y se separan, pero no podemos comprender el libro de Nehemías sin antes también leer y estudiar un poco el libro de Esdras. Van de la mano, se complementan, son historias que son paralelas junto con Crónicas, y pues para ir entendiendo un poquito más necesitamos conocer la historia también de Crónicas y de Esdras para posteriormente también entender Nehemías. Bueno, Nehemías fue copero del rey Artajerjes, que era rey de Persia. Y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 11, donde él dice, yo servía de copero al rey. Fue un hombre de carácter fuerte.
¿Por qué? Lo vemos reflejado en el capítulo 13, versículo 11, en el 13, versículo 15 y en el capítulo 13, versículo 25, donde después de ciertas situaciones que no eran correctas delante de Dios, Nehemías saca ese carácter fuerte que lo caracterizaba y dice en el 13:11, reprendí a los oficiales del templo porque no estaban cuidando, o sea, no estaban haciendo su trabajo como debían. En el 13:15 dice, les llamé la atención a los que trabajaban en día de reposo. Estaban, el pueblo de Israel ya había escuchado, pasamos, bueno, ahorita nos toca ver los primeros 3 capítulos, pero más adelante vamos a ver ese capítulo 8, 9, donde sucede algo extraordinario, que el pueblo se reúne y escucha la ley de boca de Esdras, y son instruidos y ellos retoman un compromiso con Dios, pero más adelante vuelven a dejar de lado la presencia de Dios, el servicio a Dios. Y bueno, Nehemías dice que él les llama la atención, pero porque no estaban respetando el día de reposo, pero no solo eso, sino que aún los amenaza y les dice, si siguen haciendo esto, si siguen trabajando en día de reposo, los voy a encarcelar, ¿no? Y llega al punto de cerrar las puertas de la ciudad para que no entraran mercaderes, para que no entraran pues vendedores que distrajeran al pueblo. Era realmente un hombre celoso de la palabra y de los estatutos de la ley de Dios. Y en el versículo 13:25 dice específicamente, les llamé la atención, los maldije, a algunos les di golpes y les arranqué los cabellos. ¿Por qué? Porque algunos se habían casado con mujeres extranjeras. Era un hombre con gran celo porque se cumpliese la ley al guardar el día de reposo y de una adoración a Dios en cada aspecto de su vida. También él quería que el pueblo se mantuviera puro, se mantuviera santo como era la voluntad de Dios, como desde un principio Dios le había ordenado desde Abraham. Toda su descendencia tenía que conservar su linaje puro. Pero sin embargo, Nehemías, al ver que el pueblo desobedecía y desobedecía, era realmente su coraje, su enojo, su celo porque se llevara a cabo la palabra de Dios. Se le puede catalogar a Nehemías por estas acciones como el padre del judaísmo, porque él era bien celoso de que se llevara a cabo toda la ley. Fue un hombre que puso en práctica su fe, o sea, no solamente quería que los demás lo cumplieran, sino él mismo empezaba por cumplirlo, por confiar. Y lo vamos a ir viendo. Estos 3 capítulos, la verdad que son hermosos, hermosos. En lo personal, ya había leído en algunas ocasiones este libro y no le había como entendido mucho hasta esta ocasión, y de verdad muchísimas gracias por la oportunidad de compartir, porque me ha desafiado a leerlo con atención, a aprender, a investigar, y de verdad que es algo bien hermoso. Este libro, así como toda la palabra, sabemos que es inspirada por Dios y que es útil para nuestra vida, y de verdad gracias a Dios por este tiempo. Pero bueno, volvemos. Ante la adversidad que enfrentaba Nehemías, él siempre puso en práctica su fe y su conocimiento. O sea, él sabía en quién debía confiar, él sabía qué debía hacer, y lo vamos a ir viendo. Bueno, y no solamente eso, sino que también animaba a sus compatriotas con su ejemplo, con lo que Dios hacía en él y también con sus palabras. Y bueno, vamos a ver que Nehemías animaba al pueblo a no tener miedo. En el versículo 4:14 encontramos un pasaje bien bonito que les dice al pueblo, recuerden que el Señor es grande y temible. Él conocía a Dios, él sabía quién era su Dios. Y en el 4:20 dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Él realmente estaba seguro que Dios estaba con él en la obra que él había encomendado. Y vamos esto fue una pequeña introducción para ir conociendo un poquito acerca de Nehemías, de su persona.
Y bueno, ahora vamos a ver acerca del libro de Nehemías. Y como les decía, el libro de Esdras y Nehemías era uno solo. La tradición judía declara que el autor fue Esdras o Nehemías, incluso debido a la íntima vinculación de crónicas Esdras y Nehemías. Hay algunos que piensan que fueron escritos por la misma persona. Y también existe una teoría que afirma que Esdras y Nehemías fue escrito en parte por Esdras, no, en parte por Nehemías y completado, complementado por Esdras. Pero bueno, sea cual sea la situación, sea quien sea el escritor, sabemos que el autor es uno y es Dios. Este libro fue escrito entre el año 433 a.C. aproximadamente y abarca un periodo de por lo menos 12 años. Esto es del año 20 del reinado de Artajerjes hasta el año 32, y eso lo corroboramos en el versículo 1.1 y en el versículo 13, 6 y 7. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1. Como les decía, ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Les pido en casita que puedan leerlo con atención y pues subrayar, remarcar aquellas cosas que nos llamen la atención. Dice en el versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías estaba cautivo por el pueblo persa, sirviendo de copero al rey, y estaba justo en la capital, que era Susa, en el reino, trabajando para el rey. Y vamos a ver en el versículo 2 que llega su hermano, porque dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos otros varones. Habían regresado de Judá a Susa y fueron a visitar a Nehemías. Y él les pregunta que cómo estaba el remanente de aquellos hombres que se habían regresado a Jerusalén. Y recibe una terrible noticia. Le dicen, aquellos hombres, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Como sabemos, en el libro de Jeremías nos narra el tiempo antes de la deportación, las veces que Jeremías les advirtió, Dios ha dicho que si ustedes desobedecen van a ser cautivos. Y bueno, no creen y persisten, y cuando ya viene el juicio, Jeremías, les dice que se entreguen y conservarán la vida, y el rey guardará su vida. Pero sin embargo, nadie le hace caso, huyen. El punto es que mueren y bueno, quedan cautivos. Se llevan a la gente, se llevan a los animales, se llevan el botín, se llevan las cosas del templo. Pero no se va toda la gente, sino dice ahí en Jeremías, que dejan a los pobres, a los desvalidos, los dejan ahí. Y bueno, esa es otra historia, pero la verdad también está hermosa, que ellos quedan ahí y después Dios les dice, pues obedezcan al rey de Babilonia, obedézcanlo y van a vivir. Siguen sin obedecer y el punto es que se van a Egipto, muchos de ellos, y viene otra vez juicio y pues los matan, ¿no? Pero sabemos que quedó un remanente, que quedó ahí un poco de pueblo, tal vez los mayores, los enfermos, los pobres, lo dice la palabra, aquellos que habían quedado. Pero no solo ellos, sino que ya había regresado también gente un poquito antes con Zorobabel y que habían empezado a reconstruir el templo. Y es por eso que Nehemías, cuando su hermano y estos hombres regresan a visitarlo, les pregunta, ¿cómo están? O sea, ¿qué pasa con el pueblo? Y ellos les dicen que están mal, están terribles, o sea, estaban desprotegidos, estaban también rodeados por pueblos que no los querían, que querían su destrucción,
que querían que no se pudieran levantar, pueblos que odiaban a Israel, y no solo rodeados, sino también dentro del pueblo ya había gente que era de otros pueblos, ya se habían mezclado los linajes, ya se habían, pues, casado y dado en casamiento con gente de otros pueblos. Y pues realmente era gente que en su mayoría no quería a los judíos. Y esto provoca en Nehemías un gran peso en su corazón. Y es hermoso cuando vemos en el versículo 4, estamos estudiando el capítulo 1 del libro de Nehemías, y dice en el versículo 4 que Nehemías lloró durante varios días y ayunó y oró. Y vamos a detenernos un poquito ahí. Vemos ante la respuesta ante la situación. ¿Qué hizo Nehemías? Otros podían decir, híjole, pues ni modo. Él realmente estaba bien donde estaba viviendo. Era copero del rey. Comía de la comida del rey. Ese era su trabajo. Sí, llevaba riesgo porque tal vez alguien quería envenenar al rey y él era el primero que se iba a morir. Pero realmente vivía bien. O sea, podríamos decir, en su humanidad no necesitaba pues nada, estaba dentro del palacio del rey, que tenía su familia, porque más adelante dice, mi casa y yo, ¿qué podría necesitar? Sin embargo, él amaba profundamente a su pueblo, al pueblo de Jerusalén, a sus hermanos. Y eso le pesó mucho en su corazón. Dice que él lloró durante varios días, pero también ayunó y oró, hizo lo correcto. Después en el versículo, del versículo 5 al versículo 11, vemos esa oración tan hermosa de Nehemías. Vemos en el versículo 5 cómo alaba a Dios con humildad y reverencia. En el versículo 6, en el versículo 6 vemos que ruega por su atención, por la atención de Dios. En el versículo 6 y 7 reconoce su pecado. Del versículo 8 al 10 apela a la palabra y promesas de Dios. Y en el versículo 11 le pide a Dios el favor o su favor ante el rey. O sea, es una oración, la verdad, un ejemplo de oración. No solamente, aunque estaba agobiado, no solamente fue y le pidió a Dios, Dios mío, ayúdame, o Dios mío, ayuda al pueblo. No, sino que fue sabio. Hizo una oración, de verdad, con mucha sabiduría. Hizo una oración en la que nos pone ejemplo. Él alaba a Dios, ruega su atención, reconoce su pecado, apela a la palabra y a las promesas de Dios, porque le dice, tú dijiste, Señor, que si nosotros pecábamos íbamos a ir cautivos, pero también dijiste que si volvíamos a ti desde el más lejano rincón de la tierra, tú nos ibas a regresar. Y entonces, no porque Dios necesite saber lo que Él dijo, nosotros sabemos que nuestro Dios es omnisciente, o sea, pero necesitamos aún nosotras recordar qué es lo que Dios ha dicho, recordar cuál es nuestra esperanza. Y Él como hijo del pueblo o como miembro del pueblo de Jerusalén, Él sabía esto y Él se aferraba a esas promesas de Dios. Él se aferraba al perdón y a la misericordia de Dios. Y bueno, algo también que me llama mucho la atención es en el versículo 11 que Nehemías le pide a Dios su favor ante el rey. No le pide gracia del rey, sino que gracia de Dios delante del rey. Es por eso que les digo que es una oración muy sabia, una oración de verdad que nos pone ejemplo. A veces, bueno, dice la palabra, ¿no? Que con respecto a la oración, que no recibimos porque no pedimos y cuando pedimos mal, ¿no? Nehemías nos pone un ejemplo de cómo pedir a Dios. Pidió de una manera muy sabia y muy prudente. Debemos reconocer también que el favor de los hombres solo es realmente beneficioso cuando surge
en virtud del favor de Dios. Si ese favor de los hombres que de repente pueda llegar a nuestra vida no viene de Dios, no va a ser beneficioso. Entonces, nosotras debemos aprender a orar, aprender a pedir de una manera sabia. Y vamos es lo que vemos en el capítulo 1. Básicamente, ¿qué estaba haciendo Nehemías? ¿Dónde se encontraba? ¿Y qué es lo que denota toda esta situación? Esa visita de su hermano y de aquellos hombres que le cuentan cómo está ese pueblo abandonado, los muros destruidos, están expuestos a que cualquiera venga y nuevamente los lleve cautivos o los ataquen. Y pues sin duda es lo que había pasado. Muchas personas de otros pueblos habían venido y pues lo poco, muy poco que quedaba lo saqueaban a la gente. O sea, realmente la angustia, me imagino que para los que estaban viviendo ahí era sumamente grande. Y sobre todo porque vemos a lo largo de la historia, tanto de Esdras y Nehemías más adelante, que los pueblos siempre estaban tratando de intimidarlos y les decían, es que ustedes no son nadie. O sea, ¿cómo pretenden hacer esto? ¿Cómo pretenden volver a reconstruir su templo? Y bueno, ya eso lo hemos venido viendo en otras lecciones y no quiero como revolver. Pero vamos a continuar y ahora vamos a ver el capítulo número 2. Artajerjes acepta la solicitud de Nehemías. Ahorita vemos, o en el capítulo 1 vimos cómo Nehemías de una manera sabia, de una manera consciente, la verdad que eso me hace pensar mucho, oró de una manera consciente, él sabía lo que decía, sabía lo que pedía. Y bueno, vamos a ver la respuesta en el capítulo 2. Le hacemos como los niños, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Artajerjes acepta. Vemos del versículo 1 al versículo 8. Vimos en el versículo 1 que era el mes de Quisleu, que aproximadamente es noviembre o diciembre, más o menos. Y vemos en el versículo 1, pero ahora del capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y vamos a ver varios aspectos. Para empezar, el mes de Nisan es aproximadamente marzo-abril. Entonces estamos hablando que de cuando Nehemías recibió la noticia de cómo estaba el pueblo, que fue más o menos en noviembre o diciembre, a marzo o abril, que es el mes de Nisan, habían pasado aproximadamente 3 meses y medio, 4 meses, en los que no solo estuvo preocupado, dice la palabra que él ayunó y oró. Yo no sé si fueron los 4 meses, pero ahí dice que varios días ayunó y oró. Y no solamente eso, sino que no se olvidó de la necesidad de sus hermanos, de la necesidad del pueblo, sino él lo tuvo presente. Y en estos 4 meses yo no sé todo lo que él habrá pensado. La Biblia no nos lo dice. Pero sin duda, algo que nos debe llamar la atención es que no olvidó la necesidad de sus hermanos. Él no dijo, bueno, pues ya oré, bueno, pues ya pues que Dios los bendiga y que los acompañe y pues que les vaya bien. No, propuso en su corazón hacer algo. Propuso en su corazón glorificar a Dios. Y qué hermoso es que nosotras como hijas de Dios, al ver la necesidad de alguien más, o al saber las carencias o aquellas necesidades que alguien tenga, nos ocupemos, no solo nos preocupemos, sino hagamos algo y no lo olvidemos con el tiempo. Porque a lo mejor a nosotros se nos olvida, nosotras seguimos nuestro diario vivir, nuestras tareas, nuestro trabajo, lo que tengamos que hacer. Pero la necesidad sigue para muchas personas. Entonces no solo es orar, sino actuar. Y bueno, vamos a continuar. En el versículo 2 le dice el rey, ¿por qué estás triste? Algo que también
llama la atención es que un copero no podía presentarse ante el rey con un semblante decaído, con un semblante triste o enojado. No, estaba ante la presencia de su majestad. Tenía que presentarse de una manera agradable. O sea, por ejemplo, cuando a nosotras nos pasa, ¿no? Que a veces nuestros hijos están enojados o están preocupados o están tristes o están estresados y nos agobian a nosotros, ¿no? Como sus mamás. No era el mismo amor, pero en este caso, pues el rey no quería ver caras largas. Todos tenían que presentarse de una manera digna ante él. Y sin embargo, ese pesar que Nehemías tenía tan profundo en su corazón, se le notaba en el rostro, tanto que el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasa, Nehemías? Y bueno, él, algo que dice bien, bien hermoso también, en el versículo 3 le dice, para siempre vive el rey, reverencia